Y es increíble una persona como usted, diciendo ser periodista de investigación, que se expanda la información del narcotráfico cuando es tan sencillo corroborar que se trata de un homónimo. Nosotros con mis abogados hemos procedido en Colombia a hacer una demanda penal en contra del señor Fernando Villavicencio. El presidente Lasso, por quien voté y a quien apoyé en la segunda vuelta, pues me dijo, me gustaría que me acompañes desde la Comisión de Fiscalización. Le digo, eso me gusta. La filtración de los Pandora Papers ha causado distintas reacciones en los países en los que sus líderes están involucrados. Ese es el caso de Ecuador, en donde el actual presidente Guillermo Lasso aparece relacionado con al menos 14 sociedades financieras en paraísos fiscales. Distintos sectores políticos han exigido acciones a los órganos de control, mientras que el gobierno se defiende argumentando que esas sociedades financieras ya no pertenecen al presidente. Andrés, mi patrimonio está en el Ecuador. Esto es lo que decía en 2017 el hoy presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. En ese entonces transcurría su segundo intento en llegar a la presidencia. El periodista le cuestionó si era verdad lo que sus contrincantes políticos decían, que Lasso tenía varias sociedades ocultas en paraísos fiscales. Lasso siempre respondió lo mismo. Hay un fideicomiso en Ecuador que es propietario de mis acciones. Mi patrimonio es público, amigo. Mi vida es transparente. Mis declaraciones patrimoniales son públicas. Hoy la filtración de los Pandora Papers ponen en duda la veracidad de su respuesta. Guillermo Lasso, ya como presidente del Ecuador, respondió esta semana a la investigación de los Pandora Papers. Al crearse la ley de 2017, que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Esta respuesta ha causado reacciones en Ecuador. Yo me deshice. Pues pese a que el presidente aclaró que ya no le pertenecen, los ecuatorianos han pedido que aclare de qué forma se deshizo de esas sociedades ocultas en paraísos fiscales. Pues si las vendió, debió haber pagado impuestos por la venta, y si las donó, debió haber pagado impuestos a la herencia aún vigente en Ecuador. Es justamente este impuesto el que Guillermo Lasso propone eliminar en una ley que impulsó a los pocos meses de llegar al gobierno. Esta ley ha recibido severas críticas desde la Asamblea Nacional, el órgano legislativo ecuatoriano. Y aunque parecería contradictorio, no es solo el sector progresista el que se opuso a la ley, sino también sus exaliados conservadores, pues en la ley se... Mire, yo lo que creo es que la comisión presidida por Fernando Villavicencio ha intentado elevar mediáticamente el tema del sistema unitario de compensación regional para bajar mediáticamente el escándalo de los Pandora Papers. Aquí hay un objetivo político claro, y ya en el plano de su actuación personal como presidente de la Comisión de Fiscalización, veo a una persona que no tiene ninguna objetividad, ninguna neutralidad, a un comisionado que preside una comisión importante prevaricando, es decir, saliendo a medios nacionales e internacionales a dar ya un criterio final, como que fuera el criterio ya al que llegó toda la comisión, sin tener siquiera todos los elementos, sin haber escuchado siquiera a las partes. Hemos visto entrevistas de Fernando Villavicencio en medios que le han conducido incluso en este momento a recibir una demanda por calumnias en Colombia por parte de un empresario que se siente vulnerado en su honra personal, que sabe que es falso lo que se ha dicho, y que ha interpuesto una demanda en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización por calumnias. Entonces vemos a una persona que dirige una comisión importante poniendo la bilis por delante, el hígado por delante, porque ahí hay un tema de resentimiento y odio que claramente está mostrado y que no se resiste, no lo puede esconder. Y eso se ha visto en las formas de confrontación a los que hemos participado, incluyéndome a mí, ¿no? Y a otras personas, porque está primero una visión ya
a la cual él ha llegado ya como conclusión final, sin siquiera entender y conocer de qué se trata el sistema. De 78 votos, luego de una jornada que partió ayer a las 10 de la mañana, estamos llegando al término a las 7 de la mañana con 55 minutos. Ustedes ven dedos hacia arriba de parte de la oposición, de un diputado, Jaime Naranjo, que estuvo 14 horas con 26 minutos interviniendo. Por cierto, desde el oficialismo se ha llamado a votar en contra a viva voz. Es el momento clave de esta acusación constitucional. Si se tienen los 78 votos, se pasa al Senado. Ojo, el presidente de la República no queda suspendido de sus funciones y el resultado de la votación es el previsible. 78 votos a favor, 67 en contra, 3 abstenciones de Pablo Lorenzini, Carlos Abel Jarpa y Pepe Out. Con esto, la acusación es declarada admisible contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, y pasa al Senado, que tendrá que actuar como jurado para definir cuál será el futuro político de la máxima autoridad del país. 78 votos, finalmente funcionó la estrategia de la oposición y ahí lo ven ustedes, el diputado Jaime Naranjo celebra con sus colegas porque claro, las 14 horas con 26 minutos que él habló finalmente dieron frutos y estuvieron todos los votos cuadrados para que la oposición aprobase esta admisibilidad de la acusación constitucional. El presidente... Ecuatorianos, el caso Pandora Papers es extremadamente grave. Espero que todos seamos conscientes de aquello. Tenemos un presidente en ejercicio que es una vergüenza a nivel mundial. El país ha sido humillado internacionalmente. Presidente Lasso, no somos nosotros los que intentamos desestabilizarlo. Son 600 periodistas de 90 países los que han encontrado las pruebas de sus artimañas en las guaridas fiscales. Las pruebas son abrumadoras, donde ha tratado de ocultar su fortuna, incumpliendo la ley ecuatoriana, incumpliendo principios morales, incurriendo en delitos como evasión de impuestos, testaferrismo, perjurio y, por supuesto, infracciones electorales, porque usted no podía ser candidato y lo denunciamos en su momento. Pero como han cooptado todo el Estado, lo que hicieron fue encubrirlo. ¿Cómo ahora lo hace la prensa corrupta? Ecuatorianos, no es un asunto político, no es de izquierda, derecha, no es de ricos, pobres. No es de correísmo, anticorreísmo, un asunto legal y moral. Los fundamentos mismos de nuestra sociedad, no juguemos con cosas tan importantes. El presidente tendrá que dejar su cargo por juicio político en la asamblea o anticipando elecciones y veremos quién es quién. Los asambleístas que solo quieren cuidar su puestito o los que piensan en la patria. Probablemente vuelva a triunfar la fuerza y no la razón. Ellos tienen la fuerza. Con la consulta mañosa secuestraron al Estado. Y capaz que sucede lo mismo que con Moreno, que lo salvaron en octubre de 2019, lo ocultaron in investment y tuvimos un presidente absolutamente inepto para la peor pandemia del último siglo. Probablemente mantengan por todos los medios a Lasso y acaben de destruir el país, porque será un gobierno clínicamente muerto. Vencerán, pero jamás convencerán. Pensemos en la patria. Esto no es político, no es ideológico, no es de izquierda a derecha, es estrictamente legal y moral. Finalmente, mientras más buscan nuestro dinero mal habido, más encuentran el de ellos, porque tengan la certeza ecuatorianas y ecuatorianos que estas manos están limpias y que los corruptos siempre fueron ellos. Hasta la victoria siempre. Miren, ecuatorianos, este es el informe de la Comisión sobre los Pandora Papers. 312 páginas. ¿En serio creen que esto fue redactado por los asambleístas? No se equivoquen. El que redactó esto es el equipo de Rafael Correa dentro de una operación de golpismo. Que eso quede claro y que eso quede en conocimiento de todo el país. Estos son golpistas. Tenían este informe prefabricado. Ahora, ¿por qué los de Pachacútec votaron por esto? Esa es una cuestión que algún rato tendrá que aclararse. Que lo denunciado por Mónica Palacio es perfectamente sustentado, y por el lado de la propiedad indirecta, no directa, sino por el lado de la justificación de la propiedad indirecta, Lasso está metido en camisa de 11 varas con este tema.
Si él liquidó esas empresas offshore, si él utilizó la palabra deshizo esas empresas, las empresas se liquidan, no se deshacen. Y en el momento que se liquida activos y pasivos. Y los remanentes, los sobrantes de esa liquidación, pues tendrían que ir a algún lado. La pregunta es, ¿dónde fueron? ¿Llegaron al Ecuador? ¿Dónde están los registros? ¿Siguen en paraísos fiscales? Que nos los digan. ¿O se fueron a paraísos que no constituyen paraísos fiscales? Que nos los digan. Pero aquí hay algo que solucionaría completamente y rápidamente todo esto. ¿Declaró eso el señor Lasso? ¿Declaró esos remanentes y el origen y dónde y el destino de esos recursos? Y con eso solucionaríamos el problema. Entonces Guillermo Lasso debería ser el más interesado que esto se revele y se solucione por el bien de la democracia y por el bien de su propio gobierno. Claro que hay que respetar el debido proceso, pero ¿cómo se puede hablar de respetar el debido proceso cuando es el propio Guillermo Lasso que no va a la Comisión de Garantías Constitucionales por 2 ocasiones? Entonces, ahí es donde se respeta el principio del debido proceso y en consecuencia se respeta el principio de la verdad, porque la verdad se la pone en duda y se la pone en duda con su accionar, se la pone en duda por sus contradicciones. ¿Qué dijo? Yo iré a cualquiera de las comisiones y hasta el pleno, y luego de 48 horas cambia el discurso y dice que ya la Asamblea no tiene aquella competencia. Entonces, es contradicción y contradicción y contradicción. Y ahí se desvaloriza la palabra presidencial. Y cuando se desvaloriza la palabra presidencial, se desvaloriza la democracia. Como coordinadora de la bancada UNES, quiero rechazar las declaraciones del coordinador de la bancada de Creo, en donde ya ha dado a conocer al país que van a empezar acciones judiciales contra legisladores por el simple hecho de hacer nuestro trabajo. Una alerta al mundo, porque el Ecuador ya ha vivido la judicialización de la política. Aquí en el país ya se han cometido actos por estar en desacuerdo con las posiciones que podamos tener varios actores políticos. Poner esto en 2 contextos. Esto no es político, esto es legal, constitucional y moral. Presidente, respóndale al país. Esto se resuelve cuando usted vaya a la Asamblea Nacional y le responda al país qué pasa con sus empresas en paraísos fiscales. ¿Pagó o no pagó impuestos? Vamos a tomar las acciones correspondientes. Haremos sendos documentos y cartas a los organismos internacionales alertando de esto que ya se está orquestando en el país. Pero adicionalmente, vamos a volver a ratificar nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano. Toda nuestra bancada va individualmente a ir a una notaría y a volverle a decir al país que no tenemos recursos en paraísos fiscales. Y así esperamos que todos los funcionarios públicos, que todos los legisladores se sumen a esta cruzada por la transparencia. Esto es legal, ético y moral. Y presidente, una vez más, no es el Parlamento ecuatoriano que le está diciendo evasor. No es la Revolución Ciudadana que le está diciendo que usted tiene una deuda con el país. Son las leyes, es el mundo que le está diciendo que usted está evadiendo impuestos. Y usted tiene que responderle al país, tiene que responderle al pueblo al que gobierna. Aquí en democracia existen las funciones del Estado y todos tenemos justamente en el marco de la Constitución funciones que cumplir. Nosotros, el artículo 120 de la Constitución nos da el aval para hacer este ejercicio de fiscalización e investigación. Y el presidente de la República, como funcionario público, no puede desobedecer o no puede incumplir o no puede inobservar lo que representa la primera función del Estado. El presidente nos invita a Carondelet, con mucho respeto, presidente, en otras circunstancias seguramente lo visitaríamos, pero esto es un proceso de fiscalización y tiene que venir a la casa del pueblo. Si bien aquí hay que cumplir la ley, creo que el presidente de la República no debe sentirse primero perseguido, no debe sentirse juzgado, porque acá no es un juzgado, acá no somos fiscales ni jueces. El presidente dice que él toda su vida ha trabajado honestamente, que son recursos de su trabajo. Nadie